Hola, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Gerentes y Comunidades, Desafío Alta Dirección, ¿cierto?, de Clio. En esta oportunidad tenemos dos invitados de lujo, ¿cierto? Javier Vega, fundador de Farmacia Fracción, ¿cierto?, quien nos estará contando un poco de su historia y por qué lo hemos invitado. Y para hablar de competitividad en la industria y conectarlo con lo que está haciendo Javier, hemos invitado también a un invitado de lujo, ¿cierto?, Ignacio Briones, economista, exministro y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que bienvenido tanto Javier como Ignacio a esta conversación en que esperamos podamos profundizar sobre algunos temas. Muchas gracias a ti, Gaspar, y a Clio por este espacio. Aprovecho de saludar a Ignacio también por este espacio de conversación, que va a ser muy entretenido. Oye, yo también los saludo a ambos. Muchas gracias por la invitación. Expectante esta conversa y de conocer ahí el proyecto de Fracción, que algo he escuchado, pero conocerlo narrado por su propio protagonista es genial. Genial. Bueno, mira, para entrar en materia e ir conversando, quiero un poco dar cuenta de los objetivos de este podcast, que es invitar gerentes valientes, gerentes que se están atreviendo a romper el status quo. Y por eso, Javier, quiero que tú nos cuentes un poquito a la audiencia, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Farmacia Fracción? ¿Por qué está rompiendo el status quo? Y después lo vamos a conectar ahí con lo que Ignacio sabe mejor que nosotros en términos de la competencia en los mercados y qué importante es que empresas con Fracción, digamos, entren a competir de esta manera. Súper. Mira, efectivamente, bueno, Fracción es un emprendimiento social que nace el año 2018, con un objetivo súper claro e importante, que es mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile. Hay un problema importante asociado al aumento de gasto bolsillo, aumento de comunidades que están abandonadas, aumento en la complejidad de las personas en comprar sus medicamentos. El ítem más relevante del gasto bolsillo en salud, que en Chile es del 35%, países desarrollados de la OCDE del 20%, son los medicamentos, que pesan un promedio un 40% y los que en Chile más pobres pesan un 70%. Además, hay un mercado altamente concentrado donde tres grandes cadenas de farmacia manejan el 80% de la demanda. Y donde hay muchas farmacias independientes, el 62% de las farmacias independientes, que hay muchos locales, manejan solamente el 10%. O sea, claramente hay un problema económico en este mercado de los medicamentos, y donde Fracción entra de lleno el año 2018 implementando políticas públicas. Primero, fraccionamiento de medicamentos, para que las personas puedan comprar lo justo. Año 2020, primera farmacia autorizada en Chile para vender medicamentos por internet. Fracción.cl, una farmacia digital que permite el acceso. Y esto nace de un estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, que dijo que ojalá la autoridad sanitaria le diera viabilidad al mundo de farmacias digitales, porque está comprobado en otras partes del mundo que aumenta la competitividad. Luego, primera farmacia en Chile autorizada para vender medicamentos del Senabas, porque firmamos un acuerdo, el ministro de la época, Enrique Párez, inauguró la farmacia, el convenio con la Farmacia Fracción acá en nuestro local. Entonces, hemos implementado durante 5 años políticas públicas, hemos implementado un modelo colaborativo público-privado, en donde estamos muy apalancados con el mundo público, a través de Corfo, del Ministerio de Salud, de los seremi regionales, de los alcaldes, porque junto con esto, el problema del acceso, nos dimos cuenta que en este andar de 5 años, que habían 50 comunas en Chile que no tenían farmacias y que eran abandonadas del mercado, comunas pequeñas, comunas rurales y comunas pobres. Y en ese sentido estamos llegando a un modelo colaborativo público-privado a solucionar el problema de estas 300.000 personas en el Chile de hoy. Entonces, desde esa lógica, de una empresa social disruptiva, colaborativa, implementando políticas públicas, queremos cambiar el mercado y queremos mejorar el acceso a medicamentos a las personas en el país, y creo que eso es algo que estamos desarrollando después de 5 años con gran éxito, pero creemos que sabemos que falta mucho aún por hacer, y lo mejor está por venir, porque creemos que hemos construido un modelo que es claramente expandible y lo que viene es adelante el crecimiento, del fondo. Ahí, Ignacio, tal vez tú nos puedas ayudar. ¿Qué tan importante es que empresas como Fracción, ¿cierto?, se metan en estos mercados donde hay, al parecer, incumbentes muy cómodos? ¿Cuál es tu mirada al respecto ahí desde tu visión de competencia en los mercados? No, es fundamental, pues no solo en esta industria, sino que en todas las industrias la competencia es una palabra que aparece a veces lejana para el ciudadano común y corriente,
pero que cuando uno hace doble clic y conversa con personas comunes y corrientes, entienden perfectamente el valor de la competencia. O sea, las personas cuando van a las ferias no tienen un puro vendedor de tomate, hay varios, y van mirando, ¿ah? Y el casero uno, y la calidad, y el precio. Entonces ahí hay competencia. Cuando hay competencia, mejores productos, uno elige el mejor tomate y logra el menor precio. Entonces al final eso es puro bienestar para las familias, menos gasto bolsillo y obtener el mejor producto. Así que la competencia tiene que ser el hito fundamental. Obviamente a los incumbentes no les gusta la competencia, ni aquí ni en la quebrada de la ají. Van a tratar de proteger su negocio, limitar la entrada, a veces por vía legal. Y en muchos países hay restricciones legales a la entrada de nuevos competidores, se les hace difícil. Y otras veces con prácticas anticompetitivas que tienen que ser obviamente severamente sancionadas, particularmente de colusión, ¿no? Las farmacias tuvieron un caso de colusión. Así es. Hoy día tenemos una institucionalidad de libre competencia muy robusta, contrario a lo que la gente cree. Ha habido muchas mejoras importantes. En el gobierno de la presidenta Bachelet se introdujo un cambio fundamental. Hoy día la colusión supone penas privativas de libertad a cárcel, ¿no? Que es lo los delitos flagrantes y grotescos contra la ciudadanía y el consumidor tienen que tener sanciones altas. Pero lo segundo que a veces se dice poco, nosotros los economistas somos culpables de esto, es que los economistas solemos defender la competencia en términos de la eficiencia, gracias para el consumidor. Es cierto, que cuando hay competencia hay varios esforzándose en darle lo mejor y más barato al cliente, ¿no? Y eso es eficiencia productiva, ¿no? Hacer lo mismo con menos recursos o más con los mismos recursos y mejor. Y está muy bien, y eso es fundamental. Pero hay una segunda dimensión que es clave, que la competencia es una condición de legitimidad de los mercados. Porque allí donde no hay competencia, los mercados se deslegitiman. La gente ve abusos, ve malas prácticas, ve precios caros, productos malos en el extremo. Y lo contrario cuando hay competencia. Entonces, la competencia también es una forma que quienes creemos en los mercados, en la economía de mercado, de legitimar los mercados, que sean percibidos como justos, como no un juego de cartas marcadas donde el ganador se sabe de antemano porque se arreglaron, donde se limita la entrada de nuevos jugadores que vienen a ser disruptivos. Al final es un mercado poco competitivo, es un mercado de privilegio, ¿no? En cambio, un mercado competitivo es un mercado sin privilegio donde la cancha está abierta para que gane el más mejor, como se dice. Y eso es muy positivo, ¿no? Entonces, hay que defender siempre con mucho celo la competencia y yo me alegro que iniciativas como estas, mercados concentrados como el de los medicamentos, afloren. Creo que generan bienestar, generan disrupción, generan innovación y son súper bienvenidas. Y solo terminar contando que cuando yo fui ministro, me tocó en la primera ley de presupuesto que tramité, que fue el 2019, poner la semilla de lo que fue este rol de Senabast. Me acuerdo que se discutía en esa época, el senador Girardi estaba muy empecinado con fijar los precios de los medicamentos, ¿ya? A mí la verdad es que fijar precios me carga, porque suena una solución atractiva, pero al final es puro problema. Es mala política pública. Y ahí conversando con él, llegamos y se nos ocurrió, le dije, oye, ¿qué tal si ocupamos el poder comprador de Senabast y lo transformamos en una especie de marketplace, donde las farmacias chicas o incluso las propias personas directamente pueden ir a comprar online su remedio? Y hoy día la verdad es que la última milla se ha desarrollado tanto en tantos ámbitos que ya no es el problema, pensemos en un mercado libre, ¿no? Y eso le gustó y por ahí partimos, se avanzó, no es exactamente lo que yo tenía en la cabeza, pero se puso una primera piedra incluyendo esta posibilidad de que Senabast, utilizando su poder comprador y capacidad de negociar buenas tarifas en los medicamentos, pudiera distribuir, ¿no es cierto?, a farmacias de barrio con un cierto margen predefinido y eventualmente también a que las personas compren directo. Así que yo creo que por ahí ese es un camino bien promisorio y me alegro que Javier esté colgado de esa infraestructura. Sí, ahí yo quería un poco preguntarle a Javier, porque bueno, en Clio tenemos este propósito de intentar ayudar a tener estados más competentes y empresas más justas también. Y estamos ayudándole a medir impacto social y cómo ese impacto social conecta con la última línea del negocio, que al final del día es lo que importa en la empresa. Entonces, quería preguntarte, Javier, ¿cómo estás pensando ser un actor relevante
en el mercado de la farmacia. ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son las líneas de desarrollo? Que nos puedas contar un poco para poder intercambiar ahí con Ignacio algunas cosas. Sí, mira, te agradezco la pregunta, Gaspar, porque lo que viene es súper interesante, pero antes de eso yo creo que ahí Ignacio dijo algo importante. La política pública, el Estado, los gobiernos tienen muchas veces tienen que entrar a la cancha para que estos en el mercado sean mucho más justos o mucho más competitivos. O sea, la ley Senabas, que ahí Ignacio contaba que fue parte de las primeras conversaciones, que fue parte de que eso sucediera, permite hoy día que las personas compren un mismo medicamento un 80% más barato. Misma caja, mismo producto, misma calidad. Y eso es una política pública que tiene clara el foco que he puesto del Estado, que dice, el Estado tiene que articular, rayar quizá una cancha distinta a lo que estaba pasando para que los privados tomemos eso, porque también las leyes quedan voluntarias, que fue el gran problema que pasó con el fraccionamiento. El fraccionamiento partió el año de la ley de fármaco 1, año 2014, fracción nace el año 2018 porque pasaron 4 años que nadie lo hizo. Hasta el día de hoy, el fraccionamiento es obligatorio en la farmacia y nadie lo está haciendo. Entonces, el Estado entra a regular, entra a hacer un rayado de cancha distinto, y eso creo que es importante para problemas tan básicos como alimento, salud, educación, y yo creo que lo que hemos construido en porque desde el año 2014 hasta hoy día, el mercado de medicamentos ha crujido con cambio de ley, de cambio de decreto, y eso es importante porque justamente en esos espacios entramos los actores, entramos los innovadores, entramos en las startups a generar un poco eso. Y eso para mí es importante, ya que está Ignacio, mencionarlo, porque acá hay un rol, y por eso nosotros nos definimos como una empresa que articula mundos públicos privados. Cuando nosotros vamos a las comunidades, estas 50 comunidades en Chile que no tienen farmacia, yo donde voy primero donde el alcalde. El alcalde le digo, mire, señor alcalde, usted yo sé que no tiene farmacia, le tengo una solución justa, compartida, pública, privada. Y el alcalde dice, bienvenido a mi comunidad. Nos pasa a los territorios, nos conecta con la agua, con el alcantarillado, con la luz. Entonces, claramente hay un trabajo público-privado. Y por eso a mí siento yo en estos 5 años que una de las cosas que me tiene muy contento de este avance es que estamos mostrando concretamente que cuando se junta el mundo público, que raya una cancha, con el mundo privado, que tiene una solución quizás más eficiente, más rápida, más de esta lógica, pueden solucionar y pueden cambiar la vida de las personas. Y eso creo que, Ignacio, es algo importante que me imagino que ustedes lo han visto, los gobiernos para adelante también lo están visto, y yo creo que ese es un rol que hay que fortalecerlo, hay que desarrollarlo, porque creo que eso va a resolver los problemas que tiene el Chile de mañana. Ahí, Ignacio, agregar tal vez, ¿cómo ves tú en esta lógica que nos cuenta Javier, la tensión que van a vivir las empresas privadas probablemente, ¿cierto? En el mediano plazo, corto plazo, mediano plazo, a partir de la tensión que viven con las comunidades? ¿Cuál es tu visión al respecto en otras industrias tal vez, no solamente, digamos, en el de medicamentos? A ver, conceptualmente no creo que sea una tensión distinta a la que se ha vivido en el pasado, pero sin duda hoy día es más visible y es más fuente de preocupación para las empresas, porque evidentemente hay una ciudadanía más empoderada, más educada que la que teníamos en Chile hace 30 años. Hay plataformas de información que son inmediatas, y que generan naturalmente efectos en cadena y efectos reputacionales sobre las empresas, y por lo tanto es un imperativo que toda empresa tenga a la vista el impacto en su comunidad, ¿no? O sea, ya no es simplemente, hace rato dejó de una empresa ser simplemente producir y vender algo y el resto no me importa. O sea, o dar empleo, o solamente dar empleo. Exactamente, solamente dar empleo. O sea, hoy día hay un montón de consideraciones ambientales, sociales, comunitarias, de género, de clima laboral, etcétera, que son estándares que están internalizados crecientemente en las empresas, y eso es positivo. Pero acá siempre está la discusión de qué es lo que es el mínimo legal y qué es lo que en adición puede hacer una empresa. Yo creo que ahí se juega un poquito la diferencia. Ninguna empresa está obligada a ser empresa B, pero sin duda es deseable que haya una mirada hacia allá, ¿te fijas? O sea, que uno vaya más allá de la ley en el ejemplo, en la conducción, en la sostenibilidad finalmente de la empresa. Y obviamente hay industrias que son más sensibles a este tipo de temas que otras. O sea, la industria anclada en recursos naturales está mucho más expuesta
al rol de la comunidad, al impacto de la comunidad, pensemos en la minería, la industria forestal, o los salmones, en fin, ¿no? Entonces, no, esto es algo positivo, algo que está instalado y que siempre llama a que las empresas puedan ir más allá que el desde, ¿ah? Porque al final también pasa otra cosa en los mercados, que si las empresas no son capaces de autorregularse bien, y en el extremo si no se autorregulan en nada, bueno, llega un momento en que hay una crisis y la regulación llega con el tejo pasado. Entonces, hace sentido ser proactivo, anticipar escenarios y evitar en consecuencia que te caiga una regulación con el tejo pasado, muy excesiva, muy difícil de navegar, que también es parte, me imagino que Javier lo ha sufrido en el rubro en que está él. A veces las regulaciones son tan engorrosas que son imposibles de navegar. Y eso es una barrera de entrada para el chico, no una barrera de entrada para el grande que tiene un arsenal de abogados y de expertos que lo ayudan. Bueno, el chico no tiene nada de eso. Entonces uno le gustaría tener regulaciones potentes, pero simples, claras, no discrecionales, fáciles de navegar, porque lo contrario limita la competencia, una barrera a la nueva entrada. Ahí estamos buscando que las empresas den vuelta al partido, generen impacto social, chicas, medianas, mientras lo quieran dar vuelta. Yo creo que eso ha sido súper importante. Por eso, bueno, estábamos conversando con Javier. Ahí, Javier, un poco lo que decía Ignacio, ¿cuáles son los desincentivos que tú has visto en esta industria que probablemente a ratos te bajan un poco en la competencia probablemente tal, o en las ganas de seguir creciendo? Sí, ahí mencioné también a Ignacio contarle que Fracciones fue la primera farmacia B de Latinoamérica. Hay 3 farmacias B en el mundo, 2 en Italia y 1 en Chile. Así que somos la primera farmacia B de Latinoamérica, claro, que lo único que hace es certificaciones que compromete un poco nuestro modelo de impacto. A ver, ¿cómo nace Fracción? Porque esa es la pregunta. Muchas veces dicen, pero ¿cómo has avanzado tanto? ¿Cómo has encontrado esta alianza con los laboratorios? ¿Cómo eres capaz de generar todos estos acuerdos públicos-privados? Primero, mencionar que hay una motivación personal de haber armado una startup de impacto social, dado mi historia familiar, de mis padres. Siempre sentí que hace muchos años, cuando éramos chicos, en la mesa de los fines de semana se hablaba mucho de pobreza, mucha desigualdad de ingresos, y eso obviamente quedó en el ADN. Y cuando después de mi empresa de retail de 12 años, me tocó trabajar con mi familia. Mi familia es dueña de un laboratorio que se llama Laboratorio Pasteur, laboratorio chileno, regional, nacional, que produce, y ahí me tocó trabajar 5 años, y ahí ve en la primera fuente, trabajando con mi familia, lo incumbente, el poder, los márgenes, lo que te piden, cómo te pagan, a qué plazos te pagan, etc. Entonces, finalmente, tú dices, después de 5 años de trabajar con la familia, dije, bueno, voy a salir a armar esta empresa de impacto en el tema de los medicamentos. Y las primeras cosas que me pasaron, la dificultad fue, como ya he cachado, como yo trabajaba del mundo de vista de los medicamentos, desde la familia, con el laboratorio Pasteur, algunos laboratorios empecé a acercarme para empezar a fraccionar y me dijeron, no te puedo vender. No te puedo vender porque yo ya recibí algunos llamados, entonces no te puedo vender porque tú me vas a vender, no sé, me voy a comprar $1 millón, no sé, cada 2 meses, y digamos, este gallo me compra $1 millón por hora, conceptualmente. Entonces, no te puedo vender. Y después empezamos a trabajar con la tecnología, porque sabíamos que era imposible armar una farmacia en las mismas condiciones actuales de colocar locales con locales por locales, y hay una al lado de la otra, y hay como una cantidad de farmacias. Entonces, montamos el modelo digital. Y ahí empezamos a entender de que efectivamente el modelo digital empezó a premiar los espacios y empezó a romper estos temas de location, que ha sido que estaba conceptualizado el tema del retail. O sea, las farmacias son hoy día un negocio retail que compiten por ubicaciones y dejaron quizá detrás su propósito más genuino, que es que está el código sanitario, que las farmacias son un centro de salud. Y dejaron de ser ese centro de salud. Entonces, fuimos quizás incapaces de volver a encontrar el ADN de por qué nace una farmacia, por qué existe una farmacia. Y sobre eso creo que fuimos rompiendo todas las barreras. Y hoy día tengo acuerdos como el Banco Estado, tengo acuerdos con Corfo. Vamos a salir ahora en Scalex, va a ser la tercera compañía que sale en bolsa vía este acuerdo Bolsa de Comercio con la Corfo. Estamos contrayendo un fondo de inversiones, nos están llamando de afuera, porque finalmente siento que Chile necesita empresas como Fracción.
Chile necesita empresas que hagan cosas distintas, que vengan a romper los mercados, que vengan a cambiar las reglas del juego y sobre todo, y eso quiero hacer énfasis, implementen las políticas públicas. Las políticas públicas muchas veces pelamos o estamos desconformes con nuestro gobierno o desconformes con lo que pasa en el Parlamento, pero también hay gente que está pensando en un Chile distinto. Y somos los privados, tenemos que ser capaces de tomar esos desafíos y hacerlos carnes, porque en el fondo la política pública está pensando en las personas, pero somos los privados que tenemos que tener un espacio y ahí muchas veces el privado está al debe y hay una desconexión importante con el consumidor, con el cliente final. Y eso creo que son las grandes cosas que hemos ido aprendiendo. Bueno, buenos estados necesitan buenas empresas y buenas empresas necesitan buenos estados. ¿Qué es primero, como el huevo o la gallina? Bueno, es parte un poco de la discusión. Yo creo que donde hay un buen estado hay buenas empresas, donde hay buenas empresas hay un buen estado. Y en eso, Ignacio, quería preguntarte, ¿en qué otras industrias tú ves que necesitamos emprendedores con la fuerza de Javier, con la motivación de Javier, más allá del mercado, digamos, de la farmacia? Pucha, ahí, no, en todas las áreas, a mí me encantan los mercados competitivos y uno siempre tiene que tener la siguiente máxima. Quienes creemos en el mercado y defendemos el mercado, tenemos que ser siempre pro mercado y pro competencia y no pro empresa con nombre y apellido. La empresa es un intermediario más para un fin último, que es al final la calidad, oportunidad y precio de un producto que llega a las personas y que genera un bienestar, un bien, ¿no? Pero la empresa es un intermediario más, uno no tiene que proteger una empresa, tiene que proteger mercados y la competencia. O sea, como máxima en todo, yo creo que la industria de los medicamentos es obviamente una muy sensible, importante, muy importante por las particularidades que tiene. Sí. Yo me alegro que se haya avanzado y que esto de Senabas haya sido un primer paso para seguir escalando esto. Creo que la posibilidad, por ejemplo, de poder importar con mayor libertad remedios, medicamentos desde fuera es un pendiente, sobre todo para medicamentos de altísimo valor, donde pueden haber realmente diferencias que se juega el presupuesto familiar, digamos, ¿no? Sí, claro. No veo razón para restringir eso, salvo para protegerle la industria a alguien. Pero se me ocurre, por ejemplo, que otra área donde las familias, las pequeñas empresas son súper sensibles, juegan buena parte de sus posibilidades, tiene que ver con el mercado financiero. El mercado financiero es uno en que Javier lo va a haber sufrido, ¿no? Una empresa pequeña que está partiendo, le cuesta acceder, se accede a tasas caras. Muchas veces tienen que financiar los primeros meses con la tarjeta de crédito, pagando tasas gigantescas. O sea, yo digo, tenéis que vender droga, no medicamentos, sino que de la otra, para que te dé, porque realmente las tasas pueden llegar al 50, 60% anual, no sé qué negocio te da para pagar eso. Entonces, el acceso a crédito es fundamental para las empresas, también para las familias. O sea, las familias que no son bancarizables, por así decirlo, si tienen un crédito, acceden en condiciones completamente usureras de intermediarios no formales, pero incluso los créditos de consumo son caros. Entonces, todo lo que sea meterle más competencia, bajar el costo de financiamiento ahí es clave. Y una de las cosas que a mí me tocó partir de cero, y me siento muy contento y orgulloso de esto, es el proyecto de ley de la FinTech, llamado FinTech, que en realidad es de finanzas abiertas, que era un tema que no estaba en la agenda cuando yo llegué, lo empezamos a trabajar de cero, y que hacía un cambio de paradigma bien de fondo, que era básicamente decir, mira, el negocio del crédito, que uno siempre lo ve como un negocio de prestar plata, que es cierto, en realidad en el fondo es un negocio de información, ¿ah? De saber qué empresa necesita, si me va a pagar o no, si es fiable o no, y esa información antaño era difícil de producir y daba lugar a una institución tradicional, que son los bancos tradicionales, que resolvían bien ese problema. Hoy día la tecnología te permite abrir ese problema, porque tenemos capacidad de procesar toneladas de información que antes no. Pero esto implicaba revertir el paradigma, y es básicamente decir, si antes la información tuya, en realidad no era tuya, sino que era del banco, de la compañía de seguro, él la tenía, y nadie más que él, bueno, ahora decimos, el dueño de la información es la persona, o la empresa. O sea, el historial crediticio es mío. Si soy bueno o mal pagador, esa info es mía, mi cartola es mía,
mi tarjeta de crédito, la información que hay atrás es mía. Entonces, yo la abro, esta información la muestro, y al mostrarla doy pie a que fintechs, empresas disruptivas, innovadoras pequeñas, muy tecnológicas, que por lo tanto solucionan bien los problemas informacionales y el costo asociado, son capaces de ofrecerme soluciones a la medida, mucho más baratas, mucho más ágiles, y eso le mete un montón de competencia al mercado. Obviamente hubo incumbentes a los que no les gustó esta cuestión, el retail financiero se opuso hasta el final, igual que lo hizo la ley de consolidación de deuda hasta el día de hoy. Pero de nuevo, acá no hay que defender empresas, hay que defender los mercados, los mercados. Los mercados. Y ahí, Javier. Oye, yo quería hacer una pregunta, Javier. Una pregunta. Dale. No, quería preguntarle dos cosas. Uno, primero, ¿de qué tamaño hoy día es Fracción? O sea, ¿cuánto factura? Sí. Y lo segundo, porque estoy seguro que lo han pensado, ¿cómo ven ustedes la interrelación de los medicamentos con las recetas? Porque van de la mano, ¿no? Sí, van de la mano. Y las recetas puede ser otra barrera de entrada, en el sentido que hay muchos remedios que son con receta y que por lo tanto suponen pagar una consulta, muchas veces eso cuesta plata, y por lo tanto es una barrera. Pero a la vez, cuando te dan la receta, el doctor en realidad te puede recetar taxativamente no el genérico, sino que el de marca. El de marca, exactamente. Y tú estás sonado porque esto es como ir al mecánico. Si el mecánico te dice, uy, tengo que cambiar esto, si no el auto va a chocar, uno le hace caso, ¿no? Sí. El doctor no. Entonces, ¿cómo solucionar eso? A mí siempre me ha ocurrido que las recetas deberían tener como una especie de protocolo interoperable con un QR. Tú se lo pasas al gallo de la farmacia y te da por default el genérico. Y después te dice cuál es el de marca si tú quieres pagar 2 o 3 veces más, pero no sé cómo... Bueno, pero para allá va un poco. De hecho, te diría que hoy día, en la pandemia, el MinSal desarrolló toda una plataforma súper importante que conecta el mundo de la receta médica, que le pone una plataforma del Ministerio de Salud que los médicos prescriben, la farmacia recibimos receta médica electrónica y el paciente puede disponibilizarla en un teléfono y mandarla donde quiera, primero. Bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, nosotros obviamente nosotros vemos que la evolución de este mercado va hacia el mundo digital. Hoy día las farmacias digitales pesamos entre el 2 y el 3% del mercado total. Sigue siendo un negocio muy presencial. Pero mis hijos que son adolescentes, el día de mañana van a ser todo digital y hay un ecosistema que se conecta. Telemedicina, receta médica electrónica y farmacias digitales. Entonces, ese es un modelo que va a ir cada vez creciendo y en los países más desarrollados está siendo así. Nunca va a ser el 100%, por supuesto, pero creemos que va a llegar a la tasa del 30% a nivel de market share. Segundo, es importante también porque esto es una cadena de valor que parte de los médicos, que los médicos que tienen que entender que finalmente tienen que poner el DCI, el genérico, y pueden ponerle justamente el tema de la marca. Eso también se está tratando de regular en la ley de fármacos 2, que sabemos que está durmiendo en el Congreso hace más de un tiempo. Pero sabemos hoy día que hay mucho espacio este es un mercado de muchas asimetrías de información. Entonces, el médico te dice, yo tomo esto, y uno, como te decía, el mecánico, esta es la pieza que tengo que comprar, no puedo comprar otra. Entonces, finalmente, también es un mercado que los privados también tenemos que dar información. Está la bioequivalencia para que la gente pueda intercambiar con calidades similares. Entonces, yo creo que hay mucho espacio por hacer. Y la primera pregunta que me hiciste, efectivamente, a nivel de tamaño, nosotros el año pasado, el primer año vendimos 3 millones de pesos, el año pasado vendimos 3 millones de dólares. Este año vamos a ir como los 4 o 5 millones aproximadamente, depende con el último Q que estamos cerrando con alta perspectiva. Pero solamente somos el 0.2% del mercado. Se ven grandes números, pero muy poco. Y por eso estamos muy obsesionados en cómo somos capaces de darle velocidad, el crecimiento, cómo crecemos y quizá de la manera de crecer, no la misma lógica de abrir local. En eso hay un mundo de farmacia independiente que quiere competir, quizá ahí hay un espacio para trabajar junto con ellos, no contra ellos, sino junto con ellos. Hay un espacio también de llegar a estas comunidades, hay un espacio de mayor visibilidad con grandes marcas. Entonces yo creo que finalmente nosotros, lo que como te decía anteriormente Ignacio y Gaspar, hemos en 5 años demostrado que se podía. Demostramos que se podía meterse a un mercado altamente concentrado. Y estamos mostrando que se pueden hacer empresas de impacto, que busquen un equilibrio sano entre rentabilidad e impacto social. Y es un poco lo que nos tiene hoy día muy orgulloso y muy expectante para lo que viene. Gracias, Javier. Oye, Ignacio, en lograr esos equilibrios, tal vez, Ignacio, en el mundo más corporativo, más allá de las políticas públicas,
¿Qué mensaje para poder tener emprendedores como los de Javier tengan financiamiento? ¿Qué mensaje hay que transmitir a los directorios? ¿Cómo te ha tocado, digamos, tener esas conversaciones? ¿Qué les diría a los directores de empresas que hoy día están buscando oportunidades, que están buscando empresas innovadoras donde invertir y que puedan desarrollar efectivamente este equilibrio entre lo social y lo económico? ¿Pero tú te refieres a directorios como de fondos de inversión? Directorios de empresas que hoy día están, digamos, en los mercados donde está Javier, pero también en otras industrias. O sea, yo creo que, a ver, que esto quizá un poquito voluntarista, porque la tendencia natural de las empresas establecidas es a limitar la competencia, y eso no va a invertir la rueda, eso es algo muy humano. Pero vinculándolo quizás con la pregunta que tú hacías de la responsabilidad social, del impacto en el entorno, bueno, el impacto en el entorno también es un ecosistema empresarial. Yo siempre he dicho que cuesta entender, digamos, de que a propósito de la legitimidad del mercado, que las empresas grandes que abogan por tener, porque la economía de mercado perdure, no vean a los chicos como sus aliados, como parte de un ecosistema de emprendedores, de empresarios. O sea, al final, lo que uno quiere tener es la mayor cantidad de empresarios posible. Cuando tienes más empresarios, van a tener más voces que defienden el mercado. A contrario sensu, cuando tú limitas la entrada de emprendedores chicos porque les pagas a 90 días, porque los peloteáis, porque te ganaste un enemigo, ese tipo no te va a defender. Entonces, si uno se sale como del área chica y mira la película grande, el ecosistema, hace todo el sentido tener una relación fluida con los chicos, dejarlos competir, y si al menos no vas a ser proactivo en eso, al menos no le pongas bolas de tono en el camino, porque el pago a varios días y meses incluso a una empresa que no tiene espalda es todo. ¿no? Entonces, así es. Yo alguna vez dije en la nave, me parece increíble que haya tenido que venir la regulación a ponerle una ley de pago de 30 días, además ley que funciona más o menos, no se cumple. Sí. En lugar de que ustedes hayan hecho esto autorregulándose. Ese es el tipo de cosas que uno... Claro, entonces yo creo firmemente en que acá es fundamental tener un ecosistema de emprendedores, la mejor manera de legitimar el mercado, sobre todo si además hay emprendimientos que juntan rentabilidad con un beneficio social que la gente percibe. Yo creo que esa es la clave, o sea, todo lo que sea empujar para allá y tener más empresas, y ojalá empresas, y esto es muy importante, a propósito de lo que está haciendo Javier y lo que dijo de su apertura en Scalex, que de nuevo una política pública que ayuda a lo que voy a decir. La clave es que las empresas que partan crezcan, que no se queden chicas. En Chile tenemos una tendencia, y basta ver por ejemplo, la reforma tributaria o la discusión tributaria que tenemos en Chile, en que parece que la gracia es quedarse chico. ¿Ah? Y la cuestión es al revés, pues aquí hay que dar incentivo para que las empresas crezcan, no que se queden como pymes, como micro. O sea, Javier lo ilustraba muy bien, vendió 3 millones de pesos el primer año, van 5 millones de dólares, o sea, ya pasaste a ser una empresa grande para la definición absurda que tenemos en Chile. De 75.000 UF. Pero se va a cambiar, parece, ¿eh? La está subiendo a 100, pero sigue siendo insuficiente. En Europa es 20 veces más, o sea, 75.000 UF son 2 millones y medio de dólares. Tú estás en 150.000 UF. Claro. En Europa la definición de una pyme es el doble, o sea, 20 veces más que la que tenemos en Chile. Son 50 millones de euros de venta. Y para allá tenemos que ir, porque el problema que pasa es que cuando tú dejas de ser pyme, te pasa a otro régimen tributario, que es el problema de tener régimen tributario distinto, y pagáis mucho más. Pues entonces el desincentivo de crecer es gigante. Acá hay que invertir la lógica, hay que apoyar a las empresas como las de Javier para que entren, para que sigan creciendo, y de ahí empujarlas para que crezcan y que después devuelvan la mano, porque no le bloqueen la puta a los que van a venir. Esa es la idea. Tal cual. Oye, Javier, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a esos otros emprendedores que queremos empujarlo a que crezcan, sigan creciendo, se metan en otras industrias, a romper un poco el status quo? ¿Qué mensaje les podría entregar? Mira, una cosa que yo he aprendido en estos 5 años es que hay que tener muy claro el propósito. Las empresas nacen por un propósito. Puede ser económico, puede ser, no sé, ambiental, social. Nosotros definimos una empresa como de impacto social y sobre eso nos colocamos. Primero, para ser emprendedor, para poder en el fondo estar en este mundo, tienes que definir claro para qué vas a estar y cuál es el rol que vas a jugar en la sociedad.
Y yo creo que la invitación a los que nos están escuchando, los emprendedores que están pensando en sumarse a este mundo de startup, de emprendimiento, busquen problemas reales, no se inventen los problemas reales, y ojalá hagan emprendimientos para resolver problemas que Chile tiene el día de hoy y va a ser mañana. Salud, educación, medio ambiente, y esos son los problemas que Chile necesita resolver. Y creo que los startups, emprendimientos, tenemos mucho que decir ahí, pero tienen que ser problemas reales, y el propósito es clave en una organización. Entonces, esa diría que es mi recomendación. No hagan las empresas o los emprendimientos solo para ganar plata. Ojalá busquen eso como una consecuencia, no como un fin. Y para mí eso es clave y es importante, porque nosotros estamos muy contentos y orgullosos de haber definido una empresa de impacto, porque estamos además midiendo el impacto, vamos a hacer nuevos esfuerzos en el impacto para poder seguir midiendo, y no quede solamente una sensación cualitativa de que no, hacemos impacto, pues ya cuando no hay, obvio, no. Estamos midiendo lo que significa cuantitativamente, porque yo creo que esa yo creo que es relevante. Empresas con propósito, empresas que resuelven problemas reales y empresas que resuelvan problemas de Chile. Muchas veces uno quiere salir, como el sueño de salir para afuera. No. Hoy día nosotros tenemos una definición. Mientras no resolvamos los problemas de verdad, armamos un modelo bien robusto para Chile, no vamos a mirar afuera. Nos llaman mucho de México, nos llaman mucho de Colombia, nos llaman de Perú. Tenemos un compromiso con el país. Y sobre eso vamos a trabajar y vamos a profundizar en los próximos años para seguir avanzando en este viaje del emprendimiento. Gracias, Javier. Ignacio, no sé si tienes algún mensaje final. Estamos ya más o menos en el tiempo, así que quiero empezar a despedirme. ¿Algún mensaje que puedas entregar? No, el mensaje final, yo creo que iniciativas como la de Javier son un buen caballito de batalla para poder motivar a otros, ¿ah? De que aquí se puede hacer empresa, se puede ser rentable, se puede tener compromiso social, y el llamado es déjenos competir, ¿ah? Y ese es el rol último de la autoridad, es abogar por una cancha lo más abierta posible. La competencia perfecta no existe, es una abstracción, pero uno tiene que hacerlo, así como la democracia perfecta no existe, es una abstracción, pero uno tiene que hacer todos los esfuerzos para emparejar lo más posible esa cancha, evitar los abusos a los emprendedores, darle las condiciones para que crezcan, fundamental. Y insisto, mercados competitivos, que parezca una abstracción, son mercados más legítimos, más justos, de igualdad de condiciones, de no privilegios de los incumbentes, y eso es buena parte de la política económica, o una parte fundamental de la política económica de un país, porque además esto es fuente de innovación y de crecimiento económico, además de todo esto. Entonces, allá tenemos que ir, yo creo que ese es el mensaje, y atreverse a emprender. Hay una camada de nuevos emprendedores en Chile después, regular, disruptivos, con cosas choras, innovativas, y tiene un ejemplo, un efecto de demostración que es virtuoso, ¿no? Atrae a otros. Sí. Fantástico. Oye, no, yo quiero aprovechar de agradecerle, ¿cierto? En Clio estamos convencidos que más competencia, que más impacto social, ¿cierto? Se logra a través de lo que estamos intentando hacer con empresas como Fracción. Nosotros en Clio ayudamos a empresas a medir el impacto social, a que ese impacto social se vea en la última línea, así que estas conversaciones nos ayudan un poco a difundir este mensaje, así que agradecerles en esta construcción de intentar hacer un país más justo, empresas más justas, así que agradecerles a ambos estos minutos de conversación, y ya nos veremos en una próxima oportunidad, así que agradecido de haberlos tenido hoy día en este podcast de Clio. Así que muchas gracias a ambos. A ti, Gaspar y Javier, encantado. Igual, Gaspar, Ignacio, estamos en contacto. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.